Hola, hola a todas y a todos. Me presento, soy Jimena de Martino y soy una nutrióloga cofundadora de Radar NutriFoods. Y conmigo está Pamela García, también nutrióloga, cofundadora de Radar NutriFoods. Y tenemos una invitada muy especial, Mari Mondragón, nutrióloga con 20 años de experiencia en innovación de alimentos. Y les doy la bienvenida a este primer video podcast de Radar NutriFoods, donde hablamos de nuevos alimentos en el mercado, innovación en salud y nutrición y tecnología para nutriólogos, así como de ingredientes funcionales y mucho más. El día de hoy vamos a hablar de la nueva tendencia en alimentación, que es la dieta basada en plantas, y hablaremos muchísimo acerca de los alimentos plant-based que llegaron ya al mercado latinoamericano. Y queremos hablar de este tema por dos cosas. ¿Cómo podemos saber nosotros los nutriólogos cuál es el mejor alimento o cuáles son los mejores productos para nuestros pacientes, para nuestros clientes? Y además, ¿cómo los podemos estar recomendando a ellos? Y si sí son buena opción para nuestras consultas. Y primero que nada, le quiero hacer una pregunta a Pamela acerca de qué es una dieta basada en plantas o una dieta plant-based. Hola Jimé, hola Mari. Antes que nada, qué gusto tenerlas aquí para platicar de este tema, que creo que es uno de nuestros favoritos y por eso decidimos empezar con esto. Y es que en realidad, o sea, lo primero que creo que estaría padre comentar es que se habla mucho de que esto ya ni siquiera es una tendencia, porque tendencia es algo que viene y va. Y este tema de alimentación plant-based, la verdad es que todo el mundo coincide en que llegó para quedarse. O sea, esta categoría no ha hecho más que crecer desde hace algunos años y sigue creciendo. Y es que las personas entran a esta categoría por diversas razones, desde temas de salud, de prevención, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas, obesidad, hasta temas éticos, como puede ser el cuidado de los animales, el no maltrato a los animales, o incluso cuidado del planeta. Incluso hay otras derivaciones, por ejemplo, de tipos de alimentación. Por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, muchas personas también terminan cayendo en esta categoría. Entonces, primero hay que entender que hay muchos drivers que están haciendo que actualmente esta categoría crezca y eso es muy interesante. Va a seguir creciendo en todos los sectores, no solamente la oferta de productos, sino que también, por ejemplo, escuchaba el otro día un podcast de personas que tienen este tipo de alimentación y decían, también es impresionante que la oferta en los restaurantes ha crecido. O sea, antes yo para ir a comer a un restaurante y poder escoger un menú tenía que seleccionar algunos restaurantes muy específicos y ahora, aunque siguen existiendo, puedo ir a comer con mi familia a cualquier restaurante y prácticamente en cualquier lugar encuentro una opción plant-based. Y también para los nutriólogos, y esto creo que es un punto bien relevante, es un mercado que está en crecimiento, porque no solo hablamos de lo que vamos a platicar hoy, de conocer estos productos, entender la diferencia entre ellos, sino que los nutriólogos que estén preparados en qué es una alimentación plant-based y cómo llevar a los pacientes en los diferentes subgrupos que existen, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, a que logran una alimentación saludable y completa. Y los nutriólogos que sepan de este tema, qué nutrimentos cuidar, cómo combinar los alimentos, incluso hasta estos nuevos paradigmas de que las fuentes de donde tenemos los diferentes macro y micronutrientes pueden ser diferentes, van a ser los nutriólogos que en realidad logren captar a todos estos pacientes. Entonces, lo primero que quería contarles era eso, que no es una tendencia, sino es algo que llegó para quedarse. ¿Y qué es una alimentación plant-based? Bueno, primero que nada, el comer más alimentos de origen vegetal es algo que está consensuado a nivel mundial. De las pocas cosas en nutrición que podemos decir que todo el mundo está de acuerdo que comer más alimentos de origen vegetal hace mejor a tu salud y mejor al planeta. Entonces, una alimentación plant-based tiene diversos subgrupos, por así decir, pero lo básico es que poco a poco migres hacia que la base de tu alimentación sean alimentos de origen vegetal y no alimentos de origen animal. Entonces tenemos diferentes subgrupos, ¿no? Desde solamente las personas que están tratando de incluir más alimentos de origen vegetal, que pueden ser las personas que llevan o que están entrando a esta categoría,
hasta, por ejemplo, los extremos como la alimentación vegana, que son aquellas personas que no consumen absolutamente nada que provenga de animales. O sea, incluso hay algunas personas veganas que, por ejemplo, ni siquiera miel de abeja consumen porque, pues, no es tal cual un subproducto del animal, pero lo produce un animal, las abejitas. Hasta, por ejemplo, vegetarianos que podrían estar incluyendo algunas fuentes de origen animal, como las más comunes son lácteos, pollo o pescado, y esto también se puede conocer como flexitarianos. Entonces, Ujú. hay que entender que hay diversas subgrupos en esta población y que también las necesidades nutrimentales y las cosas que tenemos que cuidar en estos pacientes como profesionales de la salud son diferentes, ¿no? Exacto, justo es lo que yo iba a comentar, que en la actualidad, incluso todos los profesionales de la salud o algunos, estamos confundidos en si una dieta basada en plantas necesariamente tenía que ser una persona vegetariana o vegana. Entonces, lo que me gusta muchísimo de este concepto es que abarca a mayor población, abarca más personas, abarca más costumbres, y no necesariamente tienes que ser vegetariano o vegano para tener una dieta basada en plantas. Entonces, eso me gusta mucho, o sea que es muy, muy amplio y es demócrata, por así decirlo, cuando decimos que se democratiza un término. Muy bien. Y yo también lo que he platicado mucho con colegas y con mis pares es que esta dieta además es amigable con el planeta, es sustentable, y creo que es algo en lo que nosotros como profesionales de la salud también nos tenemos que empapar y conocer y por qué es sustentable, por qué es amigable con el planeta este tipo de dietas. Hola, yo voy a intentar empezar a contestar esa pregunta. Muchas gracias, Jimmy y Pam, por invitarme. Ay, a ti. Eh, el, el poder evaluar cómo un alimento impacta en el planeta no es algo que se mide como poco a poco, sino el impacto en el planeta es muy largo y a través de toda la cadena de valor. Los alimentos basados en proteína de planta o plant-based tienden a ocupar menos agua, tienden a ocupar o a producir menos CO2. De toda la producción de CO2 a nivel mundial, una parte muy grandota la llevan las vacas, ¿no? Sobre todo Claro. las vacas. Hay animales que tienen menos impacto de CO2, como los pollos, de pescado, pero las vacas son las que realmente tienen un impacto alto en el CO2. Entonces, pues al estar reemplazando la proteína de carne con proteína vegetal, ya estamos promoviendo un menor consumo de carne que lleva a una menor producción de CO2. También menor utilización de agua. También, si los cultivos se hacen con agricultura regenerativa, lo que se está haciendo es que se está promoviendo la salud de la tierra y se Ujú. está promoviendo que sigan dando los cultivos como más eficientes y también bienestar para los granjeros o para la gente que se dedica al cultivo. Entonces, sí hay un beneficio para el planeta, que son estas dos cosas, pero yo también lo veo por ejemplo, en gramos de proteína, en los gramos de proteína que se necesitan para producir un gramo de proteína. Entonces, para producir un gramo de carne de vaca, necesitas invertir muchísimos gramos de proteína para que al final te comas ese gramo. En cambio, Ujú. para producir un gramo de proteína vegetal, necesitas invertir menos gramos para alimentar a esa planta. Entonces, al final, sí, todos tenemos que poner de nuestra parte. En el año 2050 es un hecho muy sabido que vamos a tener la población en su mayor cantidad, y son trillones, no me acuerdo cuántos trillones de personas vamos a tener habitando el planeta, y sí estamos en problemas porque la cantidad de comida no alcanza. Entonces es mejor para todos que nos vayamos moviendo hacia fuentes de proteína que sean mucho más sustentables, más y que no se coman el resto pues sí, de la proteína y de los alimentos. Pero también hay que valorar la cadena completa. Influye mucho el transporte, a dónde llevas los alimentos, el empaque, si tienes estrategias para recuperar ese empaque. Entonces, como que Ujú. puede ser reduccionista, pero sí son mucho más eficientes con el planeta, la proteína vegetal. Chorera, me vi muy chorera, pero no quería darles una respuesta cortita porque No. creo que en Radar lo que ustedes me cuentan es que estamos evitando que se tengan como que pensamientos así muy estructurados, Ujú, sino que ujú.
contexto amplio de todo lo que está ahí. Exacto. Justo yo fui a una exposición de sustentabilidad el fin de semana y como cosas que nunca te cuestionas, así de cuánta agua se utiliza para que tú consumas una taza de café. O sea, en el pensamiento sencillo, tú dices, pues una taza. O sea, realmente yo estoy tomando una taza de café y estoy gastando una taza de agua. Cuando en realidad, para que el café llegue y te lo puedas tomar, se tuvo que regar al café muchos meses, se tuvo que hacer toda esta cadena de consumo de agua para poder estar tomando el café. Entonces, es bueno que cuando nosotros tengamos prácticas de alimentación, nos cuestionemos exactamente, o sea, de esto, ¿qué es lo que está gastando más recursos en el planeta? Y de esto, ¿cómo me puedo ahorrar gastar alguno de los recursos? Y otra cosa que veía en esta exposición de sustentabilidad es que nunca había visto la parte de los trabajadores, como el trabajador que tú ya lo mencionaste, de la tierra, todas estas políticas a favor de su equilibrio emocional, de sus prestaciones, de sus condiciones laborales en sí, tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces eso también está súper lindo porque implica salud de las personas. Entonces, no Exacto. a nivel de lo que me como, sino a nivel del entorno y de lo que hacemos nosotros todos los días, que es trabajar. Sí, Entonces, eso los me gustó objetivos mucho. de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas son como muy amplios. Hablan también del contexto social, ¿no? De la equidad, hablan de muchísimas cosas. Entonces, qué bueno que nosotras también pues tratamos de promover esa visión amplia. No solo ecología es el empaque o ecología es el carbono, sino hasta la salud y el bienestar de los trabajadores del campo, ¿no? Muy bien. Ok, y bueno, adentrándonos un poquito más al tema de alimentos y productos específicos, me gustaría como entender cuál es la definición de un alimento que ya podamos decir, este alimento es plant-based, y pues que empecemos como a ver cuáles son los más comunes, con cuáles nos hemos topado. ¿Quién me Es puede contar un poco? claramente una categoría que ha tenido años creciendo muchísimo, es toda la categoría de lácteos, que son estas bebidas alternativas provenientes de fuentes vegetales que sustituyen tanto, bueno, culinariamente, pues a la leche, ¿no? A la leche de vaca. Que muchos dicen no se puede llamar leche, correcto, son bebidas de arroz, Vegetales. Ujú. vegetales de almendra, de coco, y vemos cómo han crecido muchísimo en el mercado. Es un claro ejemplo de esto que está sucediendo y cada vez se utilizan de manera más amplia, ¿no? Yo creo que sería de los principales productos que podemos identificar muy fácilmente en esta categoría, ¿no, Mari? ¿A ti qué otro Sí, se te ocurre? Bueno, hay pero otro. exacto, o sea, si preguntas la definición, está bien Ujú. difícil, porque ni siquiera, o sea, regulatoriamente, No apenas en existe. la FBA se hicieron como ahí unas modificaciones a la definición. En Brasil se está discutiendo, en México no tenemos todavía como nada, ninguna iniciativa para definirla así clara, pero en realidad, ¿qué es un alimento plant-based? Es un alimento que no utiliza animales, ¿no? Sería como súper simple. Ahora, muchos piensan que los alimentos plant-based son los que reemplazan a la proteína Ajá, animal. Y por eso el justo. primer ejemplo que se nos ocurre a todos es la leche, ¿no? En lugar de leche de Ujú. vaca, leche de soya, leche de almendra. Pero en realidad los frijoles son plant-based, ¿no? Están, Claro, no utilizas ningún animal para su producción y te los comes y no tienen proteína animal. Y a mí exacto. me gusta tener una definición amplia de plant-based porque te da más opciones en la dieta. Si todos estamos invitados a llevar una dieta plant-based, o sea, a sustituir proteína animal por proteína vegetal. Hasta en el nuevo plato del buen comer de México, lo que están haciendo es que están creando una categoría específica para las leguminosas y reduciendo la cantidad de proteína de origen animal. Es una invitación a que todos tengamos una dieta más plant-based. Entonces, si tenemos esa definición amplia, que es todo lo que te aporta proteína principalmente, pero nutrimentos que vienen perdón, de vegetales y no de animales, es plant-based. Y así no nos encasillamos nada más en productos que sustituyen la carne, porque esa Claro. definición
a mí me parece que se queda cortita y que le quita la No. oportunidad a la innovación muy amplia. ¿Sabes qué, Mari? Una de las cosas principales por la que se promueve la alimentación plant-based ni siquiera es tanto por la proteína, o sea, es probablemente lo más difícil de sustituir, pero una Ujú, alimentación plant-based está llena de fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales, fitoesteroles, porque incluye frutas, verduras, ujú, leguminosas, cereales y tubérculos, semillas, aceites, todo lo que em, literalmente, pues como tú lo dijiste, no provenga más bien de fuentes vegetales. Entonces, los nutrimentos y la calidad pues, sí, nutrimental que aporta una alimentación plant-based es básicamente por lo que se recomienda. O sea, todo esto está demostrado que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la ujú. presentación de peso, obesidad. O sea, tiene muchísimos beneficios que parten desde los nutrimentos hasta la salud y ya tocan el planeta, como lo mencionábamos hace rato. Entonces, todos los alimentos que entran en estas categorías en realidad son plant-based, ¿no? Y más que productos plant-based, lo que se debe recomendar es una dieta en general que sea plant-based. Otro tema que me encantaría tocar con ustedes es que a veces creemos, y está relacionado con lo que estamos platicando ahorita, que si vamos a sustituir, por ejemplo, la leche de vaca, necesitaríamos una alternativa vegetal que aporte la misma cantidad de Ajá, proteína, ajá. calcio, o sea, que lo sustituya nutrimentalmente hablando. Y yo creo que es uno de los errores más grandes en la alimentación plant-based. Cuando hablamos de alimentación plant-based, tenemos que entender que todos los nutrimentos, macronutrimentos, micro, cambian de fuente. O sea, no tenemos que tener la esperanza o la expectativa, por ejemplo, de obtener toda la proteína de estas bebidas vegetales o el calcio o el hierro, ¿no? Por ejemplo, sino que tenemos que entender que entonces las fuentes de calcio, hierro y proteína se vuelven otras. Y no tiene que ser un Me Too, lo que en la industria le llamamos un Me Too, o sea, igualar las características nutrimentales de sus versiones animales. Creo que es un punto bien importante que podemos tocar porque no es así, no tienen que ser Me Too's y tenemos que entender como nutriólogos que se vuelven otras fuentes y tenemos que encontrarlas y recomendarlas a los pacientes. ¿Qué opinan Sí, de de esto? ahí la importancia de la variedad, ¿no? O sea, no me caso solamente con los frijoles negros, por poner un ejemplo, sino experimento con una gran variedad de leguminosas. A mí me encanta buscar esta variedad de leguminosas, no sé, los alberjones, los frijoles mugol, cambiar de colores de lentejas. O sea, es padrísimo ver que hay lentejas negras, cafés, naranjas. Muchas veces las pruebas y no están tan ricos como los frijoles a los que estamos habituados, pero hay que buscar esto. O sea, cuando nosotros variamos nuestra dieta y nuestras alternativas plant-based, llegamos a cubrir todos estos requerimientos de nutrimentos que el cuerpo necesita prácticamente. Entonces, yo creo que gran parte de migrar a esta dieta basada en plantas es buscar siempre esta variedad. O sea, no casarnos con 5 verduras. O sea, la verdad es que consumir 30 variedades de vegetales, Sí, incluyase, o sea, además de eso, prepararlos de diferente manera. O sea, claro. el que el nutriólogo se involucre en una alimentación plant-based involucra conocer los productos del mercado, poderlos recomendar, pero también involucra conocer variedad de frutas, verduras y preparaciones de las mismas. Involucra entender cómo podemos utilizar, por ejemplo, ingredientes como desde verduras, frutas hasta tofu, seitán, todas esas Ujú, proteínas a las que no estamos tan acostumbradas, ujú. incluso los mismos frijoles, lentejas, garbanzos y en diferentes preparaciones, desde una hamburguesa hasta un ceviche para conocerlos primero y después poderlos recomendar a nuestros pacientes. Eso es un tema bien amplio y bien interesante que va a involucrar, pues sí, profesionales de la salud, no solo nutriólogos, o sea, bien preparados en todos los temas y en todo lo que gira alrededor de esta alimentación. Que Ok. me encanta cómo abordaste este tema, Pam, porque creo que implica mucho trabajo, sobre todo para los nutriólogos en este momento, el empezar a hacer dietas plant-based, porque es lo que tú dijiste, no es que le vamos a reemplazar el vaso de leche por una leche o un alimento de origen vegetal, sino que se tiene que modificar todo el menú. Entonces, todos los nutriólogos que ya tienen ahí su template y su Machote. estructura, su machote, Ujú. hay que volverlo a hacer, pero hay que volverlo a hacer involucrándote tú como nutriólogo en la preparación de alimentos para realmente promover que hay alimentos ricos,
¿no? Y que las dietas sean ricas y que sean como que se les antojen a tus pacientes y no solo como la manera cortita de, ay, bueno, reemplaza tu carne por lentejas hoy y reemplaza tu vaso de leche. Ujú. No, Sí, o sea, porque esa recomendación se queda muy corta, muy básica. Y entonces es como, ya me aburrí de mis frijoles a la olla, porque la verdad es que hay que entender que hay mil maneras más de prepararlo. Y otro gran reto que quiero poner sobre la mesa es que los nutriólogos tienen que tener esta preparación, además, para a través de una alimentación plant-based poder cumplir los requerimientos de cualquier etapa de la vida, desde un niño, un bebé, hasta un adolescente, un adulto mayor y también en cualquier condición. Hay, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento. Conozco un poco del tema, mi hermana es nutrióloga y es vegana desde hace muchos años. Y entonces, la verdad es que sí se puede lograr una alimentación completamente plant-based, incluso vegana, y ser, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento. Pero sí involucra una gran preparación de los nutriólogos y entender pues todo esto que estamos platicando, desde los productos hasta tomar cursos especializados de plant-based, que ya hay muchos en el mercado, para poder entender esto, ¿no? pero para mí el componente más importante es realmente hacer el cambio a la preparación de alimentos que te gusten, ¿no? Porque si estás encantada con tus platillos de, no sé, puntas de filete a la mexicana y un día Ujú. te dicen, ya vas a comer puros frijoles, pues no, o sea, es un proceso largo de ir experimentando con fuentes alternativas de nutrimentos, irlas preparando hasta que te gusten. Y para mí siempre es así como un yes, ¿no? Me quedan buenísimas las lentejas, le encantaron a mis hijos, esta preparación se queda ya en el menú. Y a veces no quedan, o sea, a veces no les gustan y digo, no, pues esta no pasó la prueba, pero implica una labor y un camino ir experimentando. Ahora, lo bueno es que ya hay más productos en el mercado y lo vemos en el mercado de México y están llegando al mercado latinoamericano que nos ayudan en ese proceso. Están los Sí, productos que reemplazan la proteína animal como las carnes y los nuggets y todo esto, pero también están llegando cosas o son más comunes el hummus, el tahini, el baba ganoush, o sea, cosas un poquito más, pues bueno, que vienen de otros países donde siempre se han consumido, pero acá no los conocíamos, ujú. podemos empezar a incluir. Y eso a mí me emociona mucho porque son más herramientas que tenemos los nutriólogos para mejorar las dietas. Sí, y es que aparte no siempre todo lo puedes preparar, o sea, desde cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos alimentos plant-based que están surgiendo ya para que te ayudan en tus preparaciones, por ejemplo, estas alternativas a los quesos, estas alternativas a las carnes, que ya están listas, o sea, también se vale y son buenísimos y ayudan a darle variedad a una alimentación plant-based y a poderla hacer más lograble a través del tiempo y más rica. Tenemos que entender, como nutriólogos, y esto siempre lo decimos, que el driver número uno para que las personas coman Es lo el que sabor, coman es el sabor. Y eso no va a claro. cambiar nunca. Ujú. Entonces, Mari tiene razón cuando dice que tenemos que lograr que una alimentación plant-based sea rica sobre todas las cosas. Es saludable, muy bien, pero tiene que ser rica y también tiene que ser práctica. No podemos pensar que todas las personas van a poder hacer su crema de almendras, sus aderezos, sus quesos desde cero. Entonces tenemos que aprovechar todos estos productos y como nutriólogos conocerlos y poderlos recomendar para hacerle la vida más fácil también a nuestros pacientes, ¿no? Sí, y por eso hay que identificar qué es nuestro paciente, qué le mueve a nuestro paciente para poder promover esta dieta basada en plantas y no tan solo encasillarnos en productos que en el mercado que se conocen como basado en plantas. Y es nuestra responsabilidad como nutriólogos educar a estos pacientes eh, en torno a este tipo de alimentación y que entiendan todos los impactos que tiene positivos tanto para su salud como para el planeta. Y pues realmente como Radar es una plataforma en donde hablamos de innovación, me encantaría escuchar qué han visto, con qué se han topado en las ferias de alimentos, en el supermercado, de esta gran oferta y variedad de productos que están como contribuyendo a este tipo de dietas basadas en plantas. Pues así podemos decirlo como grandes categorías. En primera, los Ándale. lácteos. O sea, como que el más grandote son los sustitutos de leche y sustitutos de lácteos, en donde también se está sustituyendo el queso crema, la crema. Pues como que el mercado de lácteos está grandísimo. Después, sustitutos de carne res, de Ujú. carne de pollo.
Estos son como que también están creciendo muchísimo, aunque tiene sus barreras y no sé si ahorita quieras platicar de esas barreras. Y luego viene una categoría que se me hace interesante, que son complementos, en donde se Ujú. está enfocando a que uses la mitad de la carne y que la reemplaces por un complemento vegetal. Entonces, Ah, está vi padre. por ahí uno interesante que era basado en hongos para que tú le Ujú. pongas carne molida, pero le eches este producto que está basado en hongos, pero que tiene sabor, para que reduzcas a la mitad la cantidad de la carne y le aumentes. Y también pienso que esta hasta puede tener un beneficio económico. La carne es muy cara, ¿no? Claro. Entonces, que más volumen por menos costo y con más fibra, menos grasa. Claro. Entonces, estos se me hicieron Ah, eso interesantes. está padre. Sí, y están explotando los frijoles, los garbanzos, todas las leguminosas, pero en Ujú. preparaciones diferentes. Entonces, lo que están haciendo es como latas, pero ya con sabores diferentes, o están haciendo chips, o están haciendo como muchos snacks basados muchos dips basados en estos. Entonces, a mí me emocionan estos porque son sabores diferentes en Ujú, donde al pobre garbanzo y al pobre chícharo no le están pidiendo imitar a la carne, que es ujú, muy ujú, difícil para un chícharo tratar de pretender convertirse en carne. A la gente no le va a gustar la experiencia, generalmente es muy ujú. difícil de lograr que los chícharos y las plantas sepan jugosos a carne. Pero cuando empiezan a enfocarse, y esto le llamo yo como el plant-based 2.0, ¿no? En donde ya se dieron cuenta que no les van a pedir que sean carne, sino van a hacer que sepan ricos por ellos solos. Entonces, Claro. dips, snacks, spreads, todo esto que te ayuda a consumir mucho más proteína vegetal, haciendo que reduzcas tu cantidad de proteína animal. Entonces, esas son las grandototas que yo mencionaría. Está Oye, a súper mí me interesante. encanta, perdón, Pam, que en los snacks, que no son snacks, incluso puedes ya encontrar en anaqueles de postres, de helados y paletas alternativas, pues libres de alimentos de origen animal. Entonces, de verdad, creo que ahorita estamos en una era, por así llamarle, en donde encontramos lo que queramos, ¿eh? De verdad, sí, o sea, hasta postres. Entonces, eso está súper rico. Saben que también les voy a contar algo porque a mí me sorprendió. Fui al IFT, International Food Technology, en Ujú. Chicago. No, Institute of Food Technology en Chicago. Y pues, ya se imaginan una expo gigante con miles y miles de productores, sobre todo de ingredientes, mostrando cuáles son las novedades y te dan a probar de todo, ¿no? Entonces yo veía plant-based, es la tendencia más grande que vi por ahí. Pero algo que probé que me impresionó mucho fue una pasta hecha de chícharo. Y la pasta, o sea, te ponían la pasta de trigo y la de chícharo y yo no lograba distinguir cuál era cuál. Y las Ok. probaba y no logré distinguir que era de chícharo porque lograron la textura, todo lo lograron imitar. ¿Y qué están haciendo? Y va mucho a lo que decía Pamela, te cambia la configuración de la dieta porque ahora esta pasta, tu espagueti, tu fusilé, ya no es tu fuente de carbohidratos, sino es Ajá, carbohidrato de con proteína. proteína. Ajá. Entonces, las porciones de equivalentes ahí ya Ujú. no se aplican como estaba, porque esta pasta ya te está dando dos macronutrientes muy importantes. Y me Claro. gustó muchísimo cómo sabía, cómo la prepararon. Entonces, me gusta cómo están innovando también para lograr que estas fuentes de proteína vegetal estén en otros productos que tradicionalmente ni siquiera habíamos pensado que nos podían dar proteína. Sí, me Buenísimo. encanta todo esto. Y yo creo que, o sea, la conclusión más grande, no Ajá. sé si quieren comentar otra cosa, pero yo creo que No, concluir, justo. si quisiéramos llegar a una conclusión, es que los profesionales de la salud, nosotros como nutriólogos, tenemos que subirnos a esta, que ya les diría yo que no es tendencia, sino es realidad, a esta Ujú. realidad, entenderla y experimentarla también está padre por nosotros mismos para poder ofrecer pues la mejor calidad en recomendaciones hacia nuestros pacientes, ¿no? Desde productos hasta dietas, hasta preparaciones, o sea, hay muchísimas áreas en las que podemos entrenarnos como profesionales de la salud para ofrecer lo mejor de nosotros en este tema. Sí, exacto. ¿Y tú, Mari, qué key takeaway nos darías de todo esto que estuvimos platicando? Pues como nutriólogos hay que estar muy pendientes de la innovación en el anaquel. Van a ir llegando muchas cosas, entonces nos tenemos que hacer criterios para valorar estos nuevos productos.
¿Y qué buscamos en los productos que están llegando al anaquel? Yo creo que sabor, ¿no? Hay que probarlos para recomendarlos, cómo prepararlos. Hay que ver la lista de ingredientes, con qué están hechos. Ujú. ¿Qué más? Hay que ver la practicidad, ¿no? Si tu paciente lo puede preparar muy rápido, pues le estás ayudando a que no sea difícil llevar la dieta. Entonces, yo creo que nos tenemos que hacer como nuestro propio criterio de cuáles productos plant-based vamos a buscar, consumir, conocer, recomendar, y no nos podemos quedar por fuera nada más viendo qué es o nada más diciendo, ay, tienen una lista de ingredientes muy larga. Sí, la tienen Ujú. larga porque pues es un proceso que está tratando de igualar otro alimento, pero hay una variedad, ¿no? Entonces, yo diría, hay que ser bien curiosos como nutriólogos, no hay que tenerle miedo a esta categoría, hay que acercarnos, probarla, incluirla en nuestra dieta, cambiar nuestros formatos de dietas y las porciones de equivalentes, hay que modificarlas, ahí van a cambiar. Pero mi consejo sería eso, como ser curiosos y empezar a experimentar con esta categoría. Claro, y esto me lleva a decir que también hay que ser entonces empáticos con nuestros clientes, con nuestros pacientes, entender cuáles son sus necesidades y trabajar con ellos de la mano para ayudarlos a que migren a esta dieta basada en plantas que definitivamente tiene beneficios para su salud y para la salud del planeta. Entonces, no hay que encasillarnos, entonces hay que pensar fuera de la caja y mucha empatía con quienes platicamos acerca de esto y a quienes queremos que lo adopten. Y yo también agregaría, ¿saben qué? Una cosa, no frenar esta tendencia, porque a veces como También. profesionales de la salud es, Sí. no, pero no puede ser completa una alimentación si es completamente vegana, ¿no? Más bien es de nuestra parte Ujú. actualizarnos en el tema, en conceptos que traíamos, probablemente que aprendimos de la universidad, desde lo más básico, desde que tienes que meter proteína de cereales y leguminosas en la misma comida Mezcladas al mismo tiempo. para que se vuelvan realmente completas, eso ya está obsoleto, eso y muchísimas otras cosas. Y no frenar estas tendencias y los deseos de nuestros pacientes solamente por tal vez no estar tan actualizados. Entonces creo que es un tema en el que tenemos que meterle muchos kilos, echarle muchas ganas, desde estudiar teoría, cosas de pues cómo son los macro, micronutrientes, hasta temas de suplementación en quien sea necesario. Y como venimos platicando aquí, entender también qué productos está ofreciendo el mercado, qué hay en innovación y qué podemos aprovechar a nuestro beneficio y el beneficio de nuestros pacientes. Pues excelente, muy buen cierre para recordarles que pues básicamente eso es Radar NutriFoods. Es esta plataforma en donde queremos comentarles de todas estas innovaciones, tanto de productos como de alimentación. Agradezco muchísimo, Mari, que nos hayas acompañado el día de hoy en esta charla. Me encantó platicar con ustedes. Pam, muchas gracias. Y yo, sin más, me despido.